Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la Iglesia Madre Católica, que viene de Cristo, fundada por Cristo, fundada sobre el fundamento de los apóstoles de Cristo, produjo hombres extraordinarios, y estos hombres extraordinarios los llamamos los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia. Claro, el padre de la Iglesia es Cristo, claro, los apóstoles. Pero estos padres de la Iglesia, ¿quiénes son? Y bien, les damos dos nombres. Primero tenemos los padres apostólicos, después tenemos los padres de la Iglesia. Los padres apostólicos son los primeros obispos, sacerdotes, que conocieron a los apóstoles y que fueron discípulos de los apóstoles. Fueron discípulos de los apóstoles, no recibieron orden sagrado por la imposición de la mano de los apóstoles. Recibieron la misión de representar a los apóstoles, que son los enviados de Cristo. Entonces tenemos una sucesión en forma de cadena, eslabones muy importante. Tenemos Dios hecho hombre, Jesucristo, que da a sus apóstoles, sus enviados, apóstol significa enviado en griego, les da el poder de enseñar, de bautizar, de consagrar su cuerpo y sangre, de representarlo, que uno se escucha, me escucha, que uno se rechaza, me rechaza. Les dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre, capítulo 22 de San Lucas. Les dio el poder de perdonar los pecados, el día de la resurrección. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que retenidos. Entonces son cosas instituidas por Cristo. Nadie puede cambiar lo que Cristo instituyó, ¿sí? Y les dio también el poder de ir y predicar. Entonces, esto de tomar una Biblia y de ir a predicar y hacer de las suyas no es correcto, no es muy bíblico, digamos, no corresponde al plan de Cristo. Les dio, como Cristo dijo a los apóstoles, a sus enviados, como el Padre, Dios Padre me ha enviado, yo os envío. Vayan en todo el mundo. Entonces, Dios mando, vayan, prediquen, enseñen, bauticen todas las naciones, enseñándolas todo cuanto os he dicho, enseñando a la gente todo cuanto Cristo ha dicho. Y los apóstoles que hicieron fueron predicar, enseñar, bautizar, y dejaron lugartenientes. Es muy importante saber esto. No dejaron un libro mudo para que cada quien lo interprete a su modo, haga su secta y su negocio con ese libro mudo. Esto no es bíblico. El Evangelio condena esto. De hecho, el gran apóstol San Pablo dice: si alguien les enseña un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, no sea anatema, sea anatema. ¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron a enseñar, predicar, bautizar. Dejaron también lugartenientes. Es importante saber esto. Dejaron lugartenientes. En el capítulo 14, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, versículo 23, versículo 23, y bien, en su primer viaje con Bernabé, San Pablo dice, pasando tal ciudad, de Antigua de Pisidia, de Derbe, de Listra, ordenaron, dice, ayunando y orando, impusieron las manos, haciendo presbíteros para estas ciudades. Presbíteros, es decir, sacerdotes. Claro, presbus en griego significa anciano, ok, pero ese anciano no es cualquier anciano. Le imponen la mano y se le entregan el poder de predicar, enseñar, bautizar, consagrar su cuerpo, sangre de Cristo. El mismo San Pablo, en la 2 Timoteo 2:2, dice: oh Timoteo, obispo, lo que oíste de mí, comunica a los hombres aptos de comunicar a otro. Antes de dejar Éfeso, San Pablo dice a los obispos, presbíteros de Asia Menor, Éfeso y sus alrededores, dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Ahora, el Espíritu Santo los puso obispos, sí, pero mediante los apóstoles. Los apóstoles imponían la mano, se entregaban sus poderes, los consagraban sacerdotes, ¿sí? Entonces,
Cristo manda a los apóstoles mandan sus primer lugartenientes, que llamamos presbíteros y obispos. Y vemos también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 24, que los apóstoles no dejaban cualquier cristiano ir perturbar la comunidad cristiana. Por ejemplo, vemos en el capítulo 15 que hay un gran alboroto en Antioquía de Siria. ¿Qué pasó? Unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a Antioquía y dijeron a los recién bautizados: si no siguen la ley de Moisés, no pueden salvarse. Tienen que seguir la ley, liturgia antigua del Testamento. Y bien, ahí los apóstoles intervienen. San Pedro, San Pablo, Bernabé, Santiago, todos intervienen y mandó una carta a esos cristianos diciendo, capítulo 15, 24 de los Hechos, diciendo: gente sin nuestro conocimiento, sin que lo supiéramos nosotros y sin nuestro mandato, fueron perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí dan unas reglas, ¿sí? Es lo que llamamos primer concilio de Jerusalén. Ahora, después, ¿qué pasó? Los apóstoles murieron, estos sacerdotes y obispos siguieron la obra, y de estos nacieron, de los que los conocen los apóstoles o discípulos inmediatos de los apóstoles. Por ejemplo, aunque yo no haya visto a mi abuelo, mi padre, mi madre, mi abuela, y bien, me habla de mi abuelo, no es un extraño, ¿sí? Entonces, las primeras generaciones de los sacerdotes, de los obispos que conocieron los apóstoles, los llamamos padres apostólicos. Entre ellos hay un campeón de primera, martirizado en el año 107, Santo Ignacio de Antioquía de Siria, Turquía actual, mandado a Roma para ser echado a los leones. Él nos dejó unas 7 cartas muy importantes a las diferentes comunidades cristianas que iban en el barco a saludarlo, traer algo de comer, vestir, etc., mientras iba a Roma, porque los barcos no se alejaban mucho de la tierra por lo de las tempestades, ¿eh? Entonces, y él fue el primero que nos dejó plasmado sobre el papel la palabra Iglesia Católica. Entonces, la comunidad cristiana universal, la que abarca todas las comunidades cristianas. Otro discípulo de los apóstoles, San Policarpo de Esmirna. San Policarpo fue discípulo de San Juan. Y San Policarpo tuvo otro discípulo, San Ireneo. San Policarpo murió martirizado en Esmirna, Izmir actual, en el año 156, pienso. Y San Policarpo, su discípulo, que dejó escritos muy importantes contra las primeras herejías en el año 202. Tenemos también el filósofo San Justino, Diognetes, tenemos la Didache o Didaque, enseñando los 2 apóstoles. Claro, hubo persecuciones, los libros cristianos estaban prohibidos y quemados, pero llegó algo a nosotros. Eso los llamamos los padres apostólicos. Clemente, el Papa Clemente. El Papa Clemente tiene una carta sumamente importante a la comunidad de Corinto. Lino Clemente es el tercer Papa, ¿sí? Entonces, estos padres apostólicos. Y después vienen, después de las persecuciones y después del triunfo del cristianismo contra el paganismo, vienen los grandes campeones, que llamamos los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son? Son gente de una sabiduría, de un conocimiento humano cristiano extraordinario, de una santidad de vida extraordinaria y también de una ortodoxia, explicando la palabra de Dios, la enseñanza dejada por los apóstoles y sus sucesores, explicando de una manera clara y verdadera, ortodoxa, es decir, verdadera. Entonces, tenemos muchos de esos padres, tenemos toda una colección, pero unos de ellos fueron llamados los doctores de la Iglesia, es decir, su enseñanza es tan profunda que son tan sabios que van a ser nuestros profesores, nuestros maestros, ¿sí? En Oriente tenemos el campeón San Juan Crisóstomo, que explicó la Biblia de una manera extraordinaria, a tal punto que el Papa San Pío X lo declaró
patrono de los predicadores católicos. Patrono de los predicadores católicos. Te explica, por ejemplo, toda la Biblia, y cada semana leía las cartas completas de San Pablo. San Juan Crisóstomo. Tenemos dos otros grandísimos santos, San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno y San Atanasio. Hay más, pero esos son los grandes doctores. Después tenemos San Gregorio de Nice, tenemos San Tefren de Siria. Él era, estos primeros que cité son de lengua griega. San Tefren de Siria fue diácono de lengua aramea. Él decía: mis huesos gritarán desde la tumba que la Virgen engendró a Dios. Entonces, para decir que Cristo es Dios hecho hombre. Tenemos mucho más santos. Tenemos también del lado de Occidente, de latino, y bien tenemos ¿quiénes? 4 grandes doctores y mucho más, pero autores tenemos grandes, muchos, pero los doctores tenemos San Ambrosio de Milán, muerto en 397. Él convirtió otro futuro gran doctor, santo, sabio, extraordinario, Santo Agustín. Tenemos otro que fue un hombre extraordinario, encargado por el Papa de revisar el texto griego del Evangelio a base del griego al latín, San Jerónimo. Y San Jerónimo después fue a Siria, hacia Tierra Santa, ahí se hizo monje con la ayuda de unas damas muy devotas y cristianas y ricas. Fundó varios monasterios y ahí tradujo toda la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín, lo que dio la Vulgata latina. Y no solamente hizo la traducción, sino también nos dejó comentarios muy importantes, comentarios, explicaciones extraordinarias. La biblioteca de autores cristianos está traduciéndolos, está publicándolos, ya tiene al menos unos 10 tomos, cada uno como una Biblia. San Jerónimo, de la Vulgata latina, a tal punto que la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana de idioma latino es la Vulgata, la Vulgata latina. Él tuvo acceso a documentos que ya no existen. Esto también es importante, manuscritos que no existen. Y otro gran doctor de la Iglesia de Occidente, San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno. Entonces, estos padres de la Iglesia para nosotros son de suma importancia. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la fe apostólica, la palabra de Dios, las costumbres cristianas heredadas de los apóstoles y de sus inmediatos sucesores, y lo explicaron todo y nos lo comunicaron. Por lo tanto, cuando algo está enseñado por todos los padres, por todos los obispos, por todos los papas, por todos los santos doctores de la Iglesia en Oriente, en Occidente, en griego, en arameo, en latín, todos dicen igual: esto viene de los apóstoles. Viene de los apóstoles. Ahora nosotros los católicos tenemos la dicha de tener el credo explicado, difundido, defendido por esos grandes doctores. Por desgracia, cuando alguien se separa de la Iglesia Madre, sigue sus opiniones personales. Claro, al inicio no ve a dónde va, pero siglos después es una catástrofe sin nombre. El mundo actual, descristianizado, paganizado, idolatra de un cierto modo del cuerpo y de las pasiones inmundas, es fruto, por desgracia, de la herejía de Lutero. Ahora, ¿qué hacen esos grandes doctores? Bien, esos grandes doctores a la vez daban la doctrina sana, santa, y a la vez explicaban la palabra de Dios, y a la vez la defendían contra los errores. Entonces tenemos San Crisóstomo, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Atanasio, doctores de Oriente. San Tefren de Siria, doctor de lengua aramea siriaca. En Occidente tenemos Santo Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno como doctores de Occidente. Leer esos doctores es una maravilla. Y después los grandes teólogos, como Santo Tomás de Aquino, etc., tomaron toda esa literatura y sintetizaron todo en las sumas teológicas. Entonces no somos huérfanos.